Dios le bendiga en estas mañanas proféticas. Les saludamos de la Iglesia Cristiana de Restauración Moriah en este día maravilloso. Qué hermoso es Dios que nos da este tiempo especial para poder decirle al Señor que queremos más de Él, que anhelamos más de su amor, que anhelamos más de su presencia, que anhelamos más de su poder, porque nuestro corazón estamos hechos para ser como Jesús. Nuestro corazón fue hecho y estamos hechos para ser como Jesús. Qué hermoso es Dios que nos da esa libertad a través de su Hijo, porque en Él se cumplió todas las bendiciones que necesitábamos, fueron hechas por Él. Todo vacío fue cumplido en Él para nuestras vidas. Y en esta mañana quiero compartir la palabra del Señor en una escena muy importante que todos tenemos en mente, en el pensamiento, de cómo aquellos hombres, los fariseos, querían conocer de Dios y saber de Dios por su propio esfuerzo. Porque qué tremendo es cuando el hombre quiere conocer de Dios y quiere saber de Dios por su propio esfuerzo. Y quiero en esta mañana compartir la palabra del Señor en el libro de Lucas, en el capítulo 19, en el verso 39. Y dice la palabra del Señor en el verso 39, 40, 41, decían aquellos hombres, decían en esos momentos maravillosos. Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y él le respondió y les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre esa ciudad, porque ellos querían conocer de Dios, saber de Dios por su propio esfuerzo. Ellos no estaban viendo la bendición de tener al autor de la vida. Por eso la prueba de la fe que ellos debería producir una constancia, porque ellos no estaban viendo esa libertad que el Padre vino a través de su Hijo. Y lo que ellos leían, lo que ellos estudiaban, en lo que ellos se movían, era algo religioso. Pero nada de eso constataba una fe de producir una constancia, de ir más a Dios, de escuchar mejor la voz de Dios. Porque Dios da todo lo que necesitamos para comprender y tener un entendimiento mayor de la fe, para que puedas ser llevado a la práctica. Porque el Señor colocaba en ellos ese momento, o sea, ellos en la práctica eran errados, en la práctica no estaban alineados en una fe verdadera, sino que ellos trataban de confirmar cosas por sus propios esfuerzos, por sus propios deseos. Porque aquí vemos una escena donde ellos vivían era en sus propios deseos, en sus propios esfuerzos. Y qué hermoso es cuando Dios nos permite vivir en una temporada, en un tiempo, porque este es un tiempo en el cual Dios te está llamando, mujer, Dios te está llamando, hombre de fe, Dios te está llamando, varón de fe, para que puedas vivir esa constancia, producir una constancia en tu vida, en tu corazón, de esa fe que es llevada a la práctica, que es manifiesta a través de la práctica, de lo que tú vives con Él, de lo que tú recibes de Él, de lo que tú recibes de Él en el secreto de Dios, de lo que tú anhelas de Él en ese secreto, porque de lo que tú recibes es dado a conocer, de lo que tú estás recibiendo es dado a conocer en todo lugar. Lo que tú recibes, lo que tú estás recibiendo cada día es dado a conocer. Por eso la palabra de Dios nos habla: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El Señor les hablaba de que ellos no podían vivir nada. O sea, la iglesia en este tiempo quiere vivir una fe por sus propios esfuerzos. Una fe por sus propios esfuerzos y no una fe guiada por el secreto de Dios, por la privacidad con Dios, por esa pasión por Dios, por esa bendición que Dios quiere soltarte, porque
Cuando tú entras en el secreto con Dios, cuando tú entras en la privacidad con Dios, Dios es el que va a hablar en público de lo que tú recibes en ese secreto, de lo que tú te estás llenando en ese secreto, de lo que tú estás recibiendo en ese secreto. Por eso el Señor les hablaba y les decía, porque ellos de todo era un mover religioso, era algo religioso. Él respondió, les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. O sea, ellos no tenían de dónde confirmar, ellos no tenían de dónde hablar de lo que producir esa constancia de la oración, de lo que produce esa constancia, de esa privacidad, de esa búsqueda, de encontrar cada día más a Jesús, de encontrar cada día más la bendición de Dios. Por eso en ellos el Señor los coloca bajo esa palabra que el Señor les da, porque ellos no podían y no estaban produciendo esa constancia en lo que ellos creían que se estaban viendo, porque era en sus propios esfuerzos. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 66, en el versículo 18, dice cómo esa constancia, esa constante debe estar en nuestras vidas. Esa constancia de lo que tú tienes en la intimidad, de lo que tú buscas en la privacidad, de lo que tú buscas en el secreto con Dios. Y dice en el Salmo 66, en el verso 18, dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Tremendo es, amado hermano. Ellos se justificaban a sí mismos. Ellos en sus propios esfuerzos creían que lo que ellos hablaban sería confirmado, pero ellos vivían en sus propios deseos. Por eso el Señor nos habla que en este tiempo, dice la palabra del Señor, que cuando venga el Señor hallará fe en la tierra. Porque quizá el hombre se ha mirado y se ha detenido es a mirar sus propios esfuerzos, sus propios deseos, levantar una fe en sus propios deseos, levantar una fe en sus propios esfuerzos, levantar una fe en sus propios esfuerzos conforme a lo que su corazón vive. Y por eso el salmista decía, Señor, si yo hubiera mirado la iniquidad, el Señor no me había escuchado, no me habría escuchado. El hombre quiere ser escuchado en este tiempo. El hombre quiere que Dios le oiga, pero el hombre camina en sus propios esfuerzos, en su propia fe, en sus propios deseos. Y el hombre quiere que Dios le cumpla todo lo que él desea en su corazón, todo lo que él quiere y lo que hay el deseo de su corazón. Él cree que eso es fe. Él cree que los propios deseos de su corazón es fe. Cuando el corazón tuyo te tienes que parecer al corazón de Jesús. Cuando nuestro corazón fue diseñado, cuando nuestro corazón fue hecho para parecerse al corazón de Jesús. Qué hermoso es, amado hermano. El Señor les hablaba y les decía, os digo que si estos callaren, las piedras clamarían. El Señor solo veía, porque el Señor les estaba hablando de esa compañía del cielo en ese momento, porque el Señor estaba en ese momento en el cual Él necesitaba ver aquella bendición. Él necesitaba ver esa gran comisión para el cual el Padre le había asignado, para el cual el Padre había determinado que a través que cuando Él entrara a Jerusalén era el momento en el cual ya venía ese tiempo difícil que Él daría su vida por nosotros. Por eso, amado hermano, amado oyente, el Señor solo veía esa compañía del cielo para llevar a cabo esa obra redentora, para llevar a cabo esa obra salvadora, esa obra que el cielo, por eso el Señor en ese momento, solo Él se detenía a mirar esa compañía permanente del cielo, esa compañía permanente del Dios eterno, esas cosas eternas que se cumplirían a través de Él, porque el Señor solo estaba mirando todas aquellas cosas eternas que Él estaba dándole en cumplimiento para tu bendición y para mi bendición. Qué hermoso es, porque el Señor nos habla en este tiempo de todo aquello que queremos. A veces solo el hombre piensa en sus deseos. El hombre cree que tener fe es vivir en sus propios esfuerzos, querer levantar su propia fe en sus propios esfuerzos, porque se cumplen sus propios deseos. Creen que eso es tener fe, creen que eso es vivir en fe, creen que porque se le cumplen todos sus deseos, lo que le quieren dar a la vida, lo que le quieren colocar a la vida, lo que le quieren agregar a la vida, creen que eso es fe. Pero el Señor les hablaba, porque ellos quizá muchos se habían contentado, ellos leían la palabra, la escuchaban, hablaban,
pero solo oían para sus deseos. Era más fuerte lo que había, esa iniquidad que los perseguía. Por eso David habla: si en mi corazón hubiera yo mirado la iniquidad, el Señor no me hubiera escuchado. Por eso ellos pensaban que todo lo que ellos hacían eran escuchados, cuando en la práctica se veía algo diferente, cuando en la práctica se movía algo diferente que no era de fe, cuando en la práctica se movía algo diferente que no era conforme a lo que ellos meditaban, a lo que ellos escudriñaban, a lo que ellos estudiaban. Los fariseos no llevaban a la práctica de la palabra. Los fariseos no llevaban a la práctica de la palabra, porque ellos no vivían en lo que leían. Por eso el Señor nos lleva, amado hermano, a que vivamos en lo que leemos. ¿Por qué, amado hermano? Porque lo que tú lees tiene que renovar tu vida. Tenemos que ser renovados cada día, esa fe, porque en lo que leemos somos renovados. En lo que tú meditas eres renovado. No actuaban aquellos fariseos, no actuaban conforme a la palabra. Por eso el Señor les decía: os digo que si estos callaran en las piedras, clamarían. Porque aún las piedras están oyendo, aún la naturaleza estaba oyendo, aún la naturaleza estaba atenta, aún el mismo universo estaba atento porque estaba el Hijo de Dios. Aún las estrellas estaban atentas porque estaba el Dios creador de los cielos. Aún las aguas estaban atentas. Todo lo que había sido creado estaba atento a la voz del Hijo de Dios. Pero ellos no vivían en lo que leían. Ellos no vivían en lo que meditaban, en lo que escudriñaban. Porque ellos, cuando estudiaban, no estaban visitando al autor de la vida. Por eso, amado hermano, cuando tú lees la palabra, cuando tú entras en el secreto, tú estás visitando. Tú tienes una visita de Dios. Tú tienes una visita de tu Creador. Porque cuando tú entras en el secreto de Dios, como dice la palabra, tú entras en ese secreto. Tú vas a ese secreto. Tú entras en esa bendición y en esa libertad que Dios trae para tu vida, para tu espíritu. Por eso dice la palabra del Señor: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, porque tienes una visita. Estás siendo visitado por Jesús. Estás siendo visitado por el Creador. Cuando tú lees la palabra, ellos, cuando estudiaban, no estaban visitando al autor de la vida, porque si cuando ellos leyeron y todo lo que estudiaban, lo leían, lo escudriñaban, pero por sus propios deseos. Porque si ellos lo hubieran estudiado visitando al Creador, le habían reconocido, le habían mirado tal y como Él era. Por eso, amado hermano, cuando tú lees y cuando tú escudriñas la palabra, tienes que estar viendo que estás visitando al autor de tu bendición, al Señor de tu bendición, al Señor de tu vida, porque le estás haciendo una visita al autor, al libertador de tu vida. Cuando meditas en la palabra, estás visitando a Jesús. Y ellos no podían verle, porque ellos, en lo que ellos miraban y en lo que ellos estudiaban, quizá en la forma como ellos interpretaban, quizá en la forma como ellos oían, no le estaban haciendo una visita a Jesús. Porque si ellos hubieran oído con oídos abiertos para escuchar a Jesús, habían entendido la palabra y habían mirado quién era el que estaba ahí. ¿Quién era el que estaba ahí? Por eso el Señor les hablaba y les decía. Por eso cuando el Señor llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, sobre esa ciudad, porque el cielo los había visitado. El Señor había visitado. Se estaba cumpliendo el término, se estaba cumpliendo la visitación, porque el Señor ya entregaría su vida. El Señor lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para ti tu paz, mas ahora está encubierto tus ojos. Porque ellos no miraban quién era la visitación, quién era el que los estaba visitando. Muchos en este tiempo se habla de lo que han dejado de hacer en lo exterior. Muchas vidas uno oye y hablan de que han dejado por sus propios esfuerzos
y han dejado muchas cosas porque lo hacen en lo exterior, porque lo han hecho por su propio esfuerzo, porque lo han hecho por su propia voluntad. Pero el esfuerzo propio no les ha dejado esos deseos. Porque cuando se hacen en su propio esfuerzo, a veces cuando las personas creen y levantan su propio esfuerzo, su propia fe, su propio esfuerzo para dejar cosas que en un momento dicen, he dejado de hacer esto, otro. He dejado de cometer esto, he dejado de dañar esto. Pero quizá las vidas lo hicieron en su propio esfuerzo. Pero eso no les deja de que esos deseos, porque esos deseos continúan. Ese deseo continúa. Ese deseo de seguir haciéndolo, ese deseo de seguir cometiéndolo, ese deseo de seguir haciendo aquello que les hace daño. Pero cuando tú visitas en la palabra al autor de la vida, verás que Él tiene el poder para darle un término final a ese pecado que te golpea, que te daña, que te produce dolor, que te produce malestar, y que en un momento de continuo crees que esos deseos, cree que en medio de todos esos deseos provienen de Dios, cree que todos esos deseos han salido de Dios. El hombre en este mundo actual, todo lo que necesita, todo lo que él desea, solo necesita abrir un libro, abrir una pantalla, abrir una configuración, abrir algo, y se encuentra con todo lo que él desea, con todos esos deseos que él en un momento quiere darle, y cree que darle todos esos deseos que necesita. El corazón cree que todo lo está cumpliendo y cree que todo Dios se lo está dando. Por eso cuando el Señor viene a tu vida, Él viene para derribar todo aquello que ha ejercido presión. Pero al hombre se le es difícil entregar todo aquello que en un momento ejerce presión, porque el hombre cree que todo lo que le da el deseo a su corazón, que todo lo que él se ve y que le suple todos los deseos que necesita su corazón, cree que todo eso fue porque le suple todos los deseos, todos esos deseos, y cree que esa es la vida que Dios le da, y cree que esa es la vida que Dios le ha entregado, porque le da todos los deseos, cuando no puede ver que todo eso está bajo una presión. Cuando no puede ver que todo eso está bajo una presión posiblemente que el enemigo ha colocado, y que lo aleja de una fe genuina, lo aleja de una fe verdadera en Jesús, lo aleja de una fe porque quizá tú estás mirándote es en tus deseos y no estás recibiendo la visita de Jesús. Quizá el Señor ha tocado tu corazón, quizá el Señor ha venido a la puerta de tu corazón y tú no has abierto el espacio en tu corazón, porque la palabra de Dios nos habla y dice en el versículo 43: porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. El Señor les estaba advirtiendo que todos esos deseos en un momento dejarían de ser. El hombre quiere vivir en este tiempo. El hombre quiere que se le den todos los deseos, todo lo que él desea ponerse, todo lo que él desea agrandarse, todo lo que él desea chiquitarse, todo lo que él desea quitarse, todo lo que él desea ponerse, todo lo que él desea adquirir. Él cree que en todo eso está Dios y el hombre no ve la presión que en un momento el enemigo ejerce, sino él cree que todos esos deseos y que todo eso es bueno porque puede ponerse un cabello nuevo, puede ponerse una piel nueva, puede ponerse algo nuevo que necesita en su cuerpo. Todo el hombre quiere ponerse nuevo. La mujer quiere ponerse todo nuevo porque cree que en esos deseos se va a ver más hermosa, que en esos deseos se va a ver más atractiva, más seducida. Pero el hombre no ve que en medio de todo eso Dios quiere derribar esa presión. Dios quiere, porque el deseo del Señor en ese momento cuando llegó estaba entrando a Jerusalén. Y por eso el Señor le decía: oh, si también tú conocieses a lo menos este tu día, lo que es para ti tu paz.
Ellos no podían ver la presión. Ellos no podían ver todo aquello que en su corazón estaba. Esos deseos lo quisieron ahogar, lo quisieron matar al Señor. Les molestaba las palabras de Él. Les molestaba todo lo que el Señor les hablaba. Era molesto para ellos, porque ellos querían vivir en sus propios deseos. Porque el deseo de ellos es querer lo que ellos querían ser, lo que ellos querían para ellos. Por el deseo de lo que ellos querían tener para ellos. No estaban viendo sino sus propios deseos, de hacer más sus propios deseos, para cambiarse, para ver un cambio en lo que ellos querían ver, en lo que ellos querían traer para ellos. Pero ellos no estaban viendo aquel que deseaba el corazón de ellos, aquel que amaba el corazón de ellos. El enemigo ocupaba el corazón del hombre en sus propios deseos, pero no dejaban que la palabra entrara, que la palabra fuera esa parte íntegra en el corazón del hombre. Estamos viviendo un tiempo difícil, porque la palabra del Señor nos habla de esa falta de fe, porque la fe es lo que le agrada a Dios. La fe es lo que le agrada a Dios. Por eso, amado hermano, cuando la palabra entra en tu vida y se hace parte íntegra de tu corazón, porque la palabra es la que va a suplir en tu vida todo lo que tú deseas. Porque el hombre quiere vivir en sus propios deseos, suplir sus propios deseos continuos, suplir esos deseos continuos. Porque la falta de fe es difícil ver a Jesús. Por la falta de fe es difícil ver a Jesús. En esta escena vemos, amado hermano, cómo el pueblo había sido azotado cuando el Señor vino a este mundo. Había una presión terrible de las tinieblas y el pueblo quería andar en sus propios deseos, y el pueblo divagó en sus propios deseos, porque el pueblo solo le honraba de boca para afuera. Porque cuando el pueblo le honra a Dios solo de boca para afuera, es porque el pueblo anda en sus propios deseos. Por eso el Señor les hablaba de esa falta de fe, porque en esa falta de fe es difícil conocer a Jesús. El hombre quiere obtenerlo todo por sus propios deseos, y el hombre cree que porque lo tiene todo, cree tener fe. Y las cosas que pueden venir van a ser más difíciles, porque necesitas tener fe, necesitas caminar en fe. La felicidad del hombre es ver a Jesús en escena, no en sus deseos. El Señor le estaba dando el cumplimiento. El Señor le estaba dando el cumplimiento a la gran comisión del Padre. Qué hermoso es cuando tú puedes ver cómo el Señor le dio el cumplimiento a esa gran comisión que el Padre le había dado. Porque qué hermoso es cuando vemos a Jesús en esa escena de poderle darle cumplimiento a lo que tú y yo necesitábamos, a lo que tú y yo necesitábamos del cielo. Él lo cumplió, Él hizo posible, porque el Señor miraba a aquellos hombres, miraba aquellas vidas, cuáles y qué personas estaban viendo con fe, estaban viendo al autor de la salvación, al autor de lo eterno, de aquellas cosas eternas que se cumplirían en Él. Qué hermoso es cuando tú en este tiempo estás viendo lo que el Señor trae en cumplimiento, lo que el Señor va a cumplir, porque el Señor está mirándote. Lo que tú estás viendo no en tus deseos, sino en lo que Dios quiere cumplir en este tiempo, para que muchos sean salvos, para que muchos conozcan de Jesús. Pero el corazón puro no vive. El corazón que no es puro no vive para Dios, sino vive para sus propios deseos. El corazón que no es puro vive para sus propios deseos. Por eso el salmista decía, como leíamos en el Salmo 66, en el verso 18, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. El hombre quiere ser escuchado cuando su corazón vive para sus propios deseos. La falta de fe es porque se vive en sus propios deseos. La falta de fe es porque se vive en sus propios deseos. Su propio esfuerzo no le va a dar un crecimiento en la fe.
su propio esfuerzo, decir, puedo darme esto, puedo ponerme esto, puedo comerme esto, puedo vestirme esto, puedo viajar a tal lugar, puedo salir hoy a tal lugar, puedo ir a cualquier parte del mundo, puedo colocarme lo que yo quiera, puedo usar lo que yo quiera. La falta de fe es porque se vive en sus propios deseos. Y el Señor nos llama en esta mañana a que haya un hasta aquí, a que haya un hasta aquí, porque quizá en esos propios deseos no vemos la presión que el enemigo ejerce, no vemos la presión que el enemigo mueve, no vemos la presión porque se vive en los propios deseos. El enemigo ha ocupado tu corazón quizá en este tiempo en sus propios deseos, pero cuando tú vives para Jesús, tú ves que es el tiempo de que el Señor está por venir, que el Señor está por venir, que el Señor está por llegar, que el Señor está por llegar, porque el deseo del Señor es que tú estés preparado para ese gran evento que viene sobre la tierra, porque Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, Cristo está a la puerta y llama. Cristo está a la puerta y está llamando a aquel que quiere abandonar sus propios deseos por seguirlo a Él, que quiere abandonar sus propios deseos por estar cerca de Él. Porque el Señor tiene una gran comisión para tu vida. Y el Señor está mirando todo aquel que ve que hay una gran comisión para tu vida, para que muchos en este tiempo conozcan de Jesús, conozcan de Él, ámenlo a Él, lo busquen a Él, sírvanle a Él. Por eso el Señor, la palabra de Dios nos hablaba que cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella, lloró sobre esa ciudad. Señor, yo bendigo las vidas que oyen esta mañana profética, Dios. Señor, que ellos oyen la palabra con fe, Dios, y que ellos pueden ir a ti con libertad, Jesús. Que ellos van a ti con libertad, glorioso Salvador. Señor, y que ellos oyen la palabra con fe, Señor. Que ellos oyen la palabra, Dios, con fe. Señor, y que en todo aquello que el enemigo, Señor, les ha colocado presión, Dios, por sus deseos, Señor. Porque quizás esos deseos, Señor, los ha debilitado. Quizás esos deseos, Señor, han producido en ellos, Dios, el deseo de no continuar, el deseo de abandonar, Señor. Porque quizás esos deseos, Señor, estamos en el mes 11, Dios, y muy pronto terminará este año, Señor. Y quizá muchos deseos que ellos quisieron ver no se cumplieron, Señor, no se dieron. Señor, y a través de eso el enemigo ha querido asaltar la fe. El enemigo ha querido golpear la fe. El enemigo ha querido traer tribulación, Señor, por muchos deseos que ellos querían, Señor. Pero ellos no estaban viendo que esos deseos estaban en medio de una presión. Señor, yo te pido, Rey de Gloria, que tú obres. Te pido, Señor, que tú traigas paz, Dios. En medio, Señor, de toda esa presión que el enemigo mueve, Señor, en esos deseos, Señor. El único deseo eres tú. El único deseo, Señor, es ir a ti. Que el único deseo, Dios, sea conocerte a ti, Señor. Que el único deseo, Señor, cuando lea la palabra, cuando oremos, Señor, podamos ver, Señor, que hay una visita especial. Y esa visita eres tú, Señor. Esa visita es tu presencia. Esa visita es la manifestación de tu amor. Esa visita es la manifestación, Dios, de tu gloria. Esa visita es la manifestación de tu libertad, Jesús. Porque tú eres el Dios que nos quiere hacer libre, Dios, de todos esos deseos, Dios, incontrolables, de todos esos deseos, Dios, que en un momento pierden, Dios, que se pierde la razón, que se pierde, Señor, la dirección del corazón por esos deseos. Yo te pido, Señor, que tú obres. Yo te pido, Señor, que tú traigas libertad a tu pueblo. Yo te pido, Señor, que tú traigas libertad, Dios, a cada oyente, Dios, y que ellos puedan ver, Dios, que tú eres el Dios que quiere lo mejor, que anhela lo mejor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo cada oyente, Dios. Yo bendigo cada empresario, Dios. Señor, todo lo que en un momento no fue cumplido en ellos, Señor, en su empresa, en su trabajo, Dios, ellos descansan, porque ellos ven esa visitación tuya, Jesús. Porque todos los días, Señor, todos los días ha habido un espacio para escucharte, para oírte, en ese secreto. Porque he ahí, Señor, lo más importante, ese secreto, esa privacidad de cerrar la puerta. Y tú, Señor,
Que nos ves en lo secreto, nos recompensarás en público, Dios. Porque los deseos pasan. Los deseos en un momento pasan, Señor, pero los que hacen tu voluntad permanecen para siempre, Jesús. Yo los bendigo, Dios. Yo declaro libertad y bendición, y que ellos son libres de toda presión, Dios, de toda presión que mueven. Señor, que todo lo que el enemigo ha movido, que todo lo que el enemigo, Señor, ha usado para debilitar en la fe, hoy se quitan en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, hay libertad y bendición. En el nombre de Jesús. Amén.